Vamos a aproximar la solución a la ecuación dada usando el método de Newton y el método de Newton calculadora proporcionada. Y nos dicen alrededor hasta 10 decimales. Se nos da la ecuación x al cuadrado es igual a 5. Recuerda, el método de Newton usa líneas tangentes para aproximar ceros de funciones. Y la fórmula de Newton se muestra aquí. Pero este problema es un poco diferente, y necesitamos escribir una función donde los ceros, o intersecciones en x, serían las soluciones a la ecuación, lo que significa que necesitamos establecer esta ecuación es igual a 0. Observe que si restamos 5 en ambos lados, tenemos x al cuadrado menos 5 igual a 0. Por lo tanto, al usar el método de Newton, usaremos la función x al cuadrado menos 5. Los ceros de la función f de x igual a x al cuadrado menos 5 nos darán las soluciones a la ecuación dada. Y si f de x es igual a x al cuadrado menos 5, f' de x, también se requiere para el método de Newton, es 2x. Ahora hay una cosa más. Hay que tener cuidado aquí. Si tomamos, echemos un vistazo a esta ecuación, sabemos que va a haber una solución positiva y negativa, así que lo que haremos es usar el método de Newton para aproximar lo positivo. Solución a 10 decimales. Y luego, a partir de ahí, podemos determinar la solución negativa correspondiente. Sin embargo, antes de comenzar con el método de Newton, tenemos que hacer una aproximación inicial que se conoce como x sub 0, o a veces x sub 1. Así que para x sub 0, note 2 al cuadrado es igual a 4. Lo que significa que la solución positiva va a ser más de 2. Vamos a usar x sub 0 igual a 2.1. Y porque se nos pide redondear la respuesta a 10 decimales, ¿qué haremos? Es usar la calculadora del método de Newton, y ejecutar suficientes iteraciones hasta que las aproximaciones sean las mismas, redondeadas a 10 decimales. Así que ahora vayamos a más. Aplicación del método de Newton. Primero ingresamos al función x al cuadrado menos 5. A continuación, introducimos f' de x, que es 2x. A continuación tenemos x sub 0, nuestra aproximación inicial, que seleccionamos como 2.1. Y ahora n va a ser el número de iteraciones que ejecutamos. Vamos a seleccionar n igual a 5, y de nuevo, ejecutaremos esto hasta que las aproximaciones sean las mismas. Redondeado a 10 decimales. Y por lo tanto, es posible que tengamos para volver y cambiar esto. Ahora nos desplazamos hacia abajo y hacemos clic en enviar. Desplázate hacia abajo de nuevo para ver los resultados. Observe que x sub 4 y x sub 5 son de la misma manera más allá de los 10 decimales, y por lo tanto redondearemos esto valor a 10 decimales como nuestra aproximación positiva para uno de estas soluciones a la ecuación. Observe los 4 en la décima posición decimal, porque tenemos un 9 para la derecha. Redondeamos. La aproximación positiva es 2.23606797775. Volvamos y grabemos esto. De nuevo, lo positivo soluciona 10 decimales. Es 2.23606797775. 0679775. Y de nuevo, sabemos por la ecuación x al cuadrado es igual a 5, vamos a tener un resultado positivo y solución negativa. Y, por supuesto, el segundo solución a 10 decimales será negativo 2.23606797775. Entonces vamos a comprobar esto en la calculadora. Observe que la calculadora sí muestra que el cuadrado de ambos valores es igual a 5, pero eso no es cierto. Está tan cerca de 5 que la calculadora da un valor de 5, pero esto sí verifica que nuestras aproximaciones sean aproximaciones excelentes para las soluciones reales, que debemos reconocer como raíz cuadrada más o menos de 5. Espero que esto te haya resultado útil.